Había bastantes dudas en aquella época. A mí algún proveedor me decía que este modelo no iba a funcionar. Es como que la terminología low cost se implementó mucho y era sexy en aquella época que tengas una credibilidad en el crecimiento. O sea, no vale que te compren por lo que vale. Lo que más vértigo me dio en aquella época era no tener el control de la situación. Hay más de 150.000 clientes, de las cosas buenas de emprender. Bueno, bienvenidos como todos los martes a un nuevo episodio de las Sports Talks de Impulsing. Yo soy Alex Tusamen, fundador de Impulsing.com, y hoy estamos ya con el segundo episodio de la quinta temporada del podcast. Traemos hoy a José Antonio Sevilla, director general y socio fundador de Altafit. Vamos a hablar de nuevo de la industria del fitness con una persona que lleva mucho tiempo en ella, que ha creado un proyectazo desde cero, pero bueno, ya hace muchos años. Y bueno, es un placer para nosotros, José Antonio, tenerte aquí. Nos hemos puesto de acuerdo, hemos cuadrado por fin. Desde antes de verano quedábamos a ver si lo conseguimos. Muchas gracias por venir. Mil gracias a ti, Alex. Desde que llamaste, bueno, pues había que encontrar el momento y bueno, al final lo hemos conseguido después de verano. Eso es. Oye, ¿qué tal? Cuéntanos un poquito, para poner un poco en contexto, que siempre nos gusta pues tener una breve introducción de la gente que traemos, para quien no te conozca, sobre todo gente a lo mejor que nos ve más en otros países como Latinoamérica. ¿Quién es José Antonio Sevilla? ¿Qué estudias? ¿Qué haces sobre todo? Porque todo el mundo te asocia al Altafit, que ya obviamente son muchos años, pero yo también tengo curiosidad un poco porque nos cuentes, previo al Altafit, qué pasa, cómo llegas ahí, cómo acabas montando Altafit, qué estudias y qué es lo que te ha llevado a poder llevar a crear una de las grandes marcas de fitness de este país, en España. Bueno, es mucho que decir del pasado, del que de vez en cuando siempre hay que mirar y recordarlo con mucho cariño, al final, de dónde venimos. Y bueno, yo vengo el deporte para mí está mi vida desde pequeñito, ¿vale? Eso es una realidad. Entonces, bueno, yo estudié la carrera, estudié educación física en el INEF de Madrid. Y desde entre el 93 y el 98 fue cuando estudié, y básicamente desde muy joven, yo creo que fue en el año 94, en el segundo de carrera, ya con unos compañeros montamos un club deportivo y empezamos a tener ya relaciones con la gestión deportiva, ¿no? O sea, en segundo de carrera es pronto ya. Segundo de carrera, sí, era casi autoempleo, ¿no? Montamos un club deportivo, llegábamos a acuerdos con ayuntamientos y organizamos actividades sobre todo de promoción y de iniciación deportiva para los chicos, campus de verano. Bueno, pues colaboramos con diferentes ayuntamientos a través de convenios. ¿Sigue funcionando ese club? No, ese club ya llegó hasta donde llegó en la segunda fase. La segunda fase es una empresa de gestión deportiva, sí, que se constituye en Madrid en el año 2000, y su primer proyecto es presentarse a un proyecto en el que nosotros estábamos con ese convenio de colaboración y bueno, nos integramos en esta empresa, y yo ahí empiezo a formar parte ya de esta empresa. Esta empresa era Alta Marca. Que ahí estuviste también mucho tiempo. Claro, prácticamente se funda, nos absorbe a las personas que estábamos en aquel club. Yo un poco empiezo a coordinar al equipo humano, de la mano del que ha sido casi, como digo yo, mi mentor y mi segundo padre, ¿no? Que es Fernando Galindo, que es el que siempre me ha apoyado y con el que luego continué con Altafit, ¿no? Vale, y cuando, ahí empiezas tu carrera profesional, ahí estás también en Alta Marca, estás muchísimos años, ¿no? Claro, Alta Marca se funda prácticamente en esas fechas, conseguimos varios concursos, nos dedicamos a las concesiones administrativas, fundamentalmente. De hecho, en Madrid nuestros primeros proyectos son pioneros. En Madrid no existía este modelo. En Madrid en aquella época solo había prestaciones de servicios, no había modelos de concesión. Fuimos de los pioneros, hicimos algunas cosas fuera de Madrid también. Y bueno, un proyecto más emblemático fue la gestión de todo el servicio de deportes del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, que estuvimos bastantes años gestionándolo hasta que se vendió el proyecto. Hubo una oportunidad de venta, y en paralelo ya habíamos constituido Altafit. ¿Cómo surge eso de crear Altafit? ¿Con quién lo montas? ¿Cuántos socios fundadores sois? ¿De dónde viene un poco la necesidad? ¿Sois pioneros también en el modelo low cost que luego evoluciona? ¿Nos cuentas? Sí, pues bueno, Altafit se genera porque hay un momento de reflexión, ¿no? En el que decimos, tenemos un proyecto interesante, pero... 2010, 2011 hablamos. Sí, pero esto empieza a gestarse en 2006, 2007. Toma, 4 años. Nos analizamos que dependemos mucho de los ayuntamientos y que es nuestro único cliente. Y los ayuntamientos, vino un poco la crisis económica del 2008, que se vio o que la vivimos más hacia el 2010. Y veíamos que teníamos muchas dificultades muchas veces para cobrar había bastantes contratos de prestación de servicios, los periodos medios de pago se alargaban, había dificultades. Entonces dijimos, estamos
dependemos demasiado. Entonces, bueno, pues me acuerdo que fue en 2000, yo creo que sí, que fue en 2006, 2007, vino Hermann Rutgers a Madrid a un evento y es la primera vez que yo escuché el concepto de gimnasios low cost, ¿no? Él vino a hablar de tendencias en Europa y entonces, bueno, pues de esto que, ¿no? Coges el site y empiezas a investigar. Entonces fui tirando del hilo, investigué, empezamos a viajar a ver lo que estaba pasando con este modelo de negocio en otros países. Todo esto en paralelo a trabajo en alta marca. Sí, claro. Nosotros seguíamos con nuestro modelo de concesiones. Entonces, bueno, en aquel momento que planteamos la posibilidad, vimos que quizá era demasiado pronto. Era una época, lo he dicho muchas veces, y los que a lo mejor sigan esta entrevista y me hayan escuchado otras veces, lo he comentado varias veces, ¿no? En aquel momento estábamos construyendo spas. O sea, el modelo de negocio que funcionaba era el wellness. Estábamos muy en el wellness, ¿no? Más que en el gimnasio sin servicios o con pocos servicios. Pero entonces, bueno, seguimos investigando, ¿no? Y nos fuimos a ver, pues sobre todo al top en aquel momento, ¿no? Que era McFit en Alemania. Pero yo iba un poco con la idea no solo de ver lo que estaba haciendo McFit, sino de cómo se estaba comportando el mercado. Estaba muy bien ver el modelo de negocio en Alemania, ver qué era esa gran cadena que estaba teniendo muchísimo éxito desde el año 98, 99, pero qué estaba pasando en el sector. Entonces empezamos a ver modelos que intentaban replicar algo de lo que yo en aquel momento tenía en la cabeza, ¿no? Que era intentar adaptar el modelo de negocio, el modelo de consumo del fitness en España a un modelo de bajo precio, ¿vale? Para eso tenemos que optimizar mucho los costes. Bueno, pues esto fue un desarrollo que fuimos haciendo 4 o 5 años con mucho análisis del comportamiento del consumidor que teníamos en las instalaciones que gestionábamos como concesiones y que las personas pagaban una cuota alta, mid-market, por servicios que a veces no usaban, como las piscinas o los spas. Y decidimos valorar si podíamos aplicar, cómo podíamos reducir servicios para reducir costes y ofrecer un producto ganador. Y eso fue un poco la idea de lanzar AltaFit en ese momento. ¿De dónde viene el nombre de AltaFit? Bueno, ¿Qué significa? Éramos alta marca, entonces queríamos darle esa vinculación, ¿no? De alta marca y entendíamos que, bueno, pues crear esa segunda marca en aquel momento que iban a compaginarse las dos, iban a estar viviendo las dos durante un tiempo. Nosotros no sabíamos que alta marca se iba a acabar vendiendo, pensábamos que íbamos a tener dos modelos complementarios en paralelo. Entonces dijimos, bueno, pues el tema del fitness, McFit, vimos un poco esa parte, ¿no? del acabado en fit y focalizar mucho el concepto de fitness. Y dijimos, bueno, pues mira, tenemos el tema de alta que nos genera esa parte más aspiracional, ¿no? de alta, de calidad, de estar arriba con la parte de fitness. Entonces, bueno, fue... Pero para que nos escuche en toda la parte de branding, naming un poco, sí, pues esto es interesante siempre. Tiene ese criterio. Entonces, bueno, pues llegó el momento de pedirle de sacar un poco, ¿no? de los cajones todo lo que habíamos estudiado y, bueno, pues le presento a Fernando un poco la idea. Oye, estoy trabajando en esto, me parece que esto puede ser interesante. Y bueno, Fernando, que siempre me ha apoyado en todo lo que le he propuesto, pues dice, venga, avancemos. Bueno, pues hablamos con otros 2 socios, Daniel y Javier, que eran, bueno, pues 2 amigos con los que ya teníamos algún proyecto común y decidimos lanzar AltaFit. 4 fundadores. Fuimos 4 fundadores. ¿Seguís los 4? No, te digo, fuimos 4 fundadores. Nuestro primer franquiciado, bueno, pues nos compra la franquicia, ¿no? Porque queríamos abrir muy rápido y tampoco tenemos muchísimos recursos. Entonces dijimos, bueno, pero somos expertos en esto. Entonces, si somos capaces de encontrar personas que confíen en las personas, ¿no? Pues somos muy de personas nosotros, y que confíen en el modelo de negocio que tenemos encima de la mesa, bueno, pues podemos ayudar a que estas personas ganen dinero apalancándose de una marca que estamos creando. Entonces, bueno, pues nuestra idea fue esto, crear contratos de licencia de marca y buscar inversores que quisieran ellos apostar por el negocio. Nuestro primer franquiciado fue Pozuelo y de los socios de Pozuelo, uno de ellos era Vicente Olivenza, que es el actual presidente, que entró como franquiciado y en menos de un año se convirtió en el 5º socio, con lo cual podemos decir que es socio fundador, ¿vale? Porque está desde el principio y además es el que también nos impulsó a luego seguir creciendo. Interesante. En los primeros 5 años he visto que compaginabas tu rol en alta marca con AltaFit. Sí. ¿Ya os daba para vivir en AltaFit al principio de ello o compaginabais roles en alta marca con AltaFit o cómo fue esa transición? Había una combinación de roles, mi coste se repartía entre los 2 proyectos, pero fueron 4 años, no 5, porque nosotros estuvimos entre el 2011 y el 2015. Ya se vende el proyecto de alta marca y salimos de allí.
Y bueno, pues sí, al final, bueno, vas estructurando tu estructura de costes en función de lo que el negocio va pidiendo, ¿no? Claro, es que muchas veces cuando alguien emprende un proyecto, yo, por ejemplo, los primeros años de Impulse lo compaginaba con mi trabajo remunerado, que era el que paga las facturas. Y ahora, Claro. pues sí que estamos full time con Impulsion, pero han sido más de 3 años hasta que hemos podido estar así. Entonces, he sido compaginándolo todo un poco. Entonces, muchas veces creo que es interesante, ¿no? De que la gente vea un poco qué hay detrás de eso, ¿no? Porque el primer día es imposible vivir, por ejemplo, de Altafit. Claro. Claro, tú al principio tienes que poner en marcha muchas cosas y tienes que ir sumando. Mucho coste, ¿eh? Al principio eres un hombre orquesta, ¿no? Haces de todo, pues te habrá pasado a ti también, ¿no? Y poco a poco vas creando equipo y vas, bueno, pues desarrollando tu plan de negocio al final. Sí, y oye, ¿empezasteis vosotros entonces? O sea, el lanzamiento de Altafit viene ligado al término low cost y luego evoluciona. Sí, sí. ¿O está ligado a un proyecto low cost desde el primer Nosotros en el 2011, cuando salimos, que ya había alguna iniciativa en España que ya estábamos empezando a observar y veíamos que era el momento. Por eso cuando yo le planteo esto a Fernando, digo, es que estamos en el momento, ya empieza a haber iniciativas, ya hay alguna cadena española que está empezando a entrar, hay alguna internacional que ya está en España, parece que esto... Lo que pasa es que había bastantes dudas en aquella época. A mí algún proveedor me decía que este modelo no iba a funcionar. Y si me escuchan y están por aquí, no voy a nombrarlos, pero alguna persona conocida de este sector me decía, no, hombre, en España el modelo este no va a funcionar porque el modelo de las concesiones es que ya es low cost. Estas fueron cosas que me decían en 2011. Bueno, ¿y tú qué les decías? Yo les decía que iba a funcionar, que teníamos muy claro que el modelo iba a funcionar porque... ¿En qué te basabas para saber que iba a funcionar o para pronosticar que iba a funcionar? Es que había muchísimos informes. En Sí. ese momento un informe de consumo muy interesante que yo creo que acudimos bastantes. Aparte de analizar con informes, no solamente con ver lo que había pasado en otros países de Europa, sino con informes de consumo, de comportamiento de consumo, de lo que estaba pasando, nos dimos cuenta, había aquí informes de consumo porque fue la época de las marcas blancas, fue la época de las aerolíneas de bajo coste, o sea, todo fue a la vez. Entonces es como que la terminología low cost se implementó mucho y era sexy en aquella época. O sea, tener algo low cost era eso de la compra inteligente que se llamaba, ¿no? Acordaos un poco lo que decía Miriam Marlene, el yo no soy tonto, todo este tipo de cosas, de Caldón. Factor clave era el precio. Claro, el precio empezaba a tener muchísimo peso. Entonces dicen, oye, si somos capaces de tener unos costes muy ajustados con personal muy polivalente para poder ofrecer un precio ajustado que rompa el mercado, entonces creamos la categoría. No existía. Entonces, bueno, eso fue un poco la... El primero fue en Pozuelo, has dicho. El primer El primer Altafit fue en octubre del 2011 en Coruña. Coruña. Una cosa curiosa, siendo una empresa de Madrid. El segundo fue una oportunidad porque fue un host place que había en un centro comercial que quebró. Y yo creo que fuimos los últimos en llegar allí, lo vio todo el mundo y lo vimos como una oportunidad. Fue una inversión muy controladita, un rebranding y empezar a robar el modelo. Y la verdad es que bien, la verdad es que muy contento. Funcionó bien. Funcionó bien al principio y acto seguido, a los 3 meses de haber abierto ese gimnasio, pues nuestro primer franquiciado, que había firmado antes, lógicamente, abre en Pozuelo en 2012, en enero. ¿Y ahora tenéis en total? Ahora son 80 gimnasios. 80, casi nada, en 13 años. Sí, desde el 2011 hasta hoy, sí. En estos 13 años, claves o hitos que nos puedas contar, algo, digamos como etapas de la compañía o esos 2-3 hitos a destacar y a compartir. Sí, bueno, hay un primer hito importante, aparte de lo que es el lanzamiento. De crearte el modelo, de apalancarte de personas que creen en ti, de ir creando equipo, ir incorporando personas de valor. Hay un cambio o sea, hay un upgrade que hacemos en 2014 porque nos damos cuenta que la terminología que habíamos utilizado en low cost era muy, muy, muy racional y en muy poquito tiempo España es lo que tiene, empiezan a salir copias. Entonces yo recuerdo que se empezó incluso a denigrar el concepto low cost, empezó a hablarse de masificación, hubo propuestas de ultra low cost en aquella época. Entonces queríamos un poco salir de ahí porque nos estaban metiendo en el mismo saco y nosotros nos habíamos intentado siempre diferenciar por las personas, por el servicio, éramos diferentes. O sea, nosotros teníamos equipo, a diferencia de lo que habíamos visto fuera en Europa, ¿no? Que eran prácticamente gimnasios atendidos por una persona o a veces sin personas, ¿no? Entonces entendimos que esto no solamente era un tema de cultura, sino que había que proyectarlo. Entonces cuando hicimos el primer viraje y nos convertimos, intentamos irnos más hacia el valor con un concepto de Altafit Gym Club, más, apostando más por esa parte más... Salís del low cost social. y Sí. pasáis ahí. Pasamos de ser tan racionales, Altafit gimnasios low cost a 19,90, para incluso en el mismo precio ofrecer un concepto más de... Pero el precio no lo cambiasteis. En esa época no.
Poco a poco se fue incrementando con... Cambiasteis la comunicación y el branding de Y el branding, los gimnasios. Y un dato que fue para nosotros determinante y que es, hoy lo tenemos a mucho orgullo, y es que creamos todo lo que es el concepto de clase colectiva propio. En aquel momento, hasta ese momento, no lo habíamos desarrollado y bueno, pues ibas un poco investigando. No había en el área técnica un patrón y decidimos crearlo y creamos nuestra G-Class. Etiquetamos a nuestros técnicos con el concepto de Genius que habréis visto, que es diferente, porque queríamos ponerles queríamos enfatizar lo que realmente son esos genios del gimnasio, ¿no? Y fue un poco uno de los grandes virajes, ¿vale? Ese fue el del 2014, que nos llevó hasta el 2018. O sea, estáis 3 años con el término low cost. Sí. Y luego el siguiente hito, pues podemos hablar de la entrada del private equity, que nos ha dado un impulso a todos los niveles para doblar la compañía. Y ¿El fondo entra en el 18 o el 19? En julio del 18. 18. Y hasta la entrada del fondo erais la mitad de gimnasios, más o menos. 40, ¿no? Sí, más o menos. O sea, en 6 años aproximadamente habéis multiplicado por 2. Correcto. Y esa entrada del fondo, ¿cómo se prepara una compañía para que le inviertan? Tuvisteis que reestructurar el cap table, las métricas ya eran buenas porque con 40 gimnasios ¿no? ya había volumen, estabais también en muchos sitios de España. ¿Cómo preparas la entrada a un fondo? ¿Los contactáis vosotros, los 5 fundadores? ¿Os llegan ellos? Sí, nosotros habíamos tenido algunas conversaciones. Teníamos claro, lo primero que los socios tienen que tener claro si la siguiente fase es esta. Entonces, una vez que está claro que tú vas a llevar el proyecto hasta donde puedas, o sea, nosotros llevamos el proyecto hasta el nivel donde los socios pudimos, a nivel de endeudamiento personal, riesgo patrimonial y apoyados por bancos, pues lo llevamos hasta un nivel. Entonces, hay un nivel en que si tú quieres que el proyecto crezca, te tienes que apalancar de partners que te ayuden. En este caso entendimos que un fondo de inversión, en este caso, podía ser un private equity, podía ser interesante, entonces te preparas para ello. ¿Cómo te preparas para ello? Pues lo primero que tienes que tener es un proyecto que sea sólido y un proyecto que tengas una credibilidad en el crecimiento. O sea, no vale que te compren por lo que vales hoy, ¿vale? Y cuánto vas a hacer, ¿no? ¿Cómo vas a hacer para que haya esos retornos? Entonces, lo primero que tienes que tener es eso, claro, un plan de expansión y cuanto más materializado, mejor. Y un proyecto que funcione. Y luego una casa muy ordenadita, en todos los niveles, a nivel fiscal, a nivel legal, a nivel financiero, o sea, muy ordenadita, porque claro, empiezan te tienen que analizar de arriba abajo para plantearte el siguiente paso. ¿Cuáles dirías que son los 2 factores que más mide un fondo? ¿Facturación y qué diluidos estáis los socios? En vuestro caso, en los 5 tenéis el 100%, ¿no? Sí, en este caso no fue un tema tanto de cómo estábamos a nivel de participación, sino de proyecto y también se ve, o sea, cuando invierten en una empresa como la nuestra, no solo invierten aquí, invierten en personas, entienden que el proyecto lo conocen, lo han hecho personas que conocen el sector y que son los que tienen que empujar, ¿no? Lo van a ayudar y lo van a apoyar y nos van a ayudar a todos los niveles. Y luego ven sector, ven si el sector es un sector de oportunidad. Porque al final el dinero puede invertirse en un sector o en otro, entonces cuando deciden apostar por ti es porque ven que tanto tu empresa como tu sector tiene posibilidades de retornar las inversiones. Y después de 6 años con el fondo, ¿qué tal ha ido la relación, forma de trabajar? Yo solo puedo hablar maravillas. Sí, Porque a nosotros el fondo ha venido a ayudarnos a todos los niveles. Primero a mejorarnos todos nuestros procesos y estructuras, a consolidar estructuras, a consolidar, sobre todo a nivel financiero lo tenemos muy bien y nos ha permitido también desarrollar muchos proyectos. A nivel personal hemos tenido también, yo creo, la fortuna de tener enfrente, no, al lado, personas que también empatizan mucho, que son mucho de valores como podemos ser nosotros, y lo que ha sido darle continuidad al proyecto. O sea, han sido muy facilitadores, nos han permitido trabajar y solo puedo decir eso, que no me veía. Yo he escuchado muchas entrevistas tuyas y quiero sobre todo que hoy la gente escuche cosas que todavía no ha escuchado tuyas, ¿no? Que conozca a José Antonio un poco también más personal. Sí. Y que conozca un poco todo lo que hay detrás de una gran marca como AltaFit, pero bueno, que no es cosa de un día y que ha habido como muchas fases, ¿no? Claro. Entonces, tú, por ejemplo, la estructura ahora que tenéis, por ejemplo, de equipos, o sea, está el fondo, estáis dentro del equipo directivo, hablábamos también fuera de cámaras, ¿no? Que estás tú como director general y socio fundador, pero también ahora hay como una figura de
se hizo como otro consejo, ¿no? Con la entrada del fondo, y hay como un consejero delegado también con el que trabajas tú codo con codo, ¿no? Sí. Nosotros en la anterior etapa teníamos un consejo de administración, pero no teníamos un consejero delegado, ¿vale? Yo llevo siendo director general desde el principio. Con la entrada del fondo se nombra un nuevo consejo de administración en lo que, bueno, pues los socios fundadores que quedamos, que quedamos 2 de los 5, nos incorporamos a este consejo y nombramos a un consejero delegado, Ignacio Suárez. Entonces, Ignacio se incorpora al equipo y desde ese momento es el consejero delegado y trabaja ya de la mano tanto conmigo como con todo el comité de dirección. Desde el consejo de administración se crea esa figura, ¿no? de comité de dirección, que somos los que al final tratamos de proyectar hacia abajo pues todo lo que es la parte estratégica y las decisiones que se toman en los consejos. Y tú estás más enfocado en el día a día, más en negocio, crecimiento, y él más en la parte financiera. Ignacio, hablo. Bueno, al final trabajamos muy de la mano, ¿no? Vale. Trabajamos muy de la mano, porque al final somos también dos personas muy accesibles, que nos gusta estar también muy metidos, ¿no? y nos gusta estar en contacto con el equipo. Si bien es verdad que él, como al final la figura del consejero delegado es el administrador único, él también tiene la responsabilidad, ¿no? de facilitar, como yo, pero él en la parte más financiera, más de control con la parte financiera y de asegurar el crecimiento, de incidirnos a nosotros, ¿no? Al resto del equipo, en que vayamos con los objetivos que tenemos, ¿no? De ventas, de presupuesto, bueno, pues al final es la persona más, bueno, es el consejero delegado, al final se define en sí mismo, ¿no? Sí. Y yo, pues, bueno, pues me toca trabajar mucho en la parte operacional, en la parte de dirigir los demás departamentos y de estar también muy cerca de tanto pues, de nuestros directores, de compañeros del comité de dirección, como de nuestros área managers, los proyectos transversales. Bueno, hay un montón de estructurita que tenemos por ahí. Sí, te quería preguntar por eso. Sabes que Impulsion, al fin y al cabo, como red profesional para el sector deporte, fin de salud, nosotros la parte del talento en la plataforma de los empleos es uno de nuestros pilares. Entonces queríamos entender muy bien cómo está estructurado el TAFIT en cuanto a roles, club, fitness managers, marketing, ventas, técnicos deportivos, monitores, instructores, entrenadores personales. ¿Cómo está estructurado cada uno de vuestros centros y luego vuestra sede central también donde operáis todo? Claro, bueno, TAFIT al final es una empresa que tiene una estructura bastante ajustadita para todo el volumen que hacemos. O sea, la verdad es que creo que somos bastante eficientes y eso yo creo que es algo pues, muy positivo también en los números. Y tenemos una estructura central donde trabajamos, pues, lo que te he dicho, hay un comité de dirección y luego hay una serie de departamentos, ¿no? Departamento de personas, de recursos humanos, departamento técnico, departamento de operaciones, departamento financiero, tecnología, ¿no? Hay una serie de departamentos. Pues cada departamento pues, tiene sus personas, sus directivos, o sea, su director de departamento y su equipo. Sí. Cuando nos bajamos un poco más al gimnasio, pues bueno, hay una dirección de operaciones que a su vez tiene unas direcciones regionales. ¿Vale? Estas direcciones regionales o area managers, que los llamamos, bueno, pues dirigen cada uno pues una serie de gimnasios, dirigen a los directores. Y cuando llegas a lo que... O sea, el área manager dirige al club manager de cada gimnasio. Correcto. Entonces ahí tenemos un director por gimnasio. Tenemos diferentes modelos, ¿vale? Tenemos normalmente, el modelo un poco estándar es director y coordinador y luego el equipo técnico. Y es cómo funcionamos. Y luego, ¿cómo trabajamos con el resto con cada uno de los gimnasios? Trabajamos mucho por proyectos. Nosotros somos una empresa que trabajamos mucho por proyectos, entonces tenemos proyecto de área técnica, proyecto de formación. Entonces, bueno, a partir de ahí, en marketing trabajamos con un proyecto, con un equipo de proyecto. Entonces, al final, vamos incorporando personas con diferentes roles, directores o coordinadores, asumen también otros roles de apoyo en otros proyectos transversales. Y eso también hace que la gente, pues, oye, se sienta también más partícipe. ¿Cuáles son los roles más demandados, por ejemplo, en AltaFit? ¿Qué es lo que más buscáis? Bueno, ahora mismo es técnicos deportivos, porque es un poco lo que está viviendo el sector, con más no sé si más rotación que antes, porque también no sé si es más rotación o que ahora es más difícil encontrar cuando alguien se te marcha, ¿vale? Sí, yo también es muy interesante esto que dices, porque nosotros obviamente llevamos los últimos 3 años hablando con muchos gimnasios también. Claro, y que ahora hay como más fuente de comunicación, entonces tú a lo mejor eres más consciente, pero yo creo que va por ahí. No es tanto porque ahora hay más oportunidades que nunca, claro. No es el tema de que está costando encontrar más esos perfiles, pero lo que no sabemos exactamente es si porque hay cada vez menos gente estudiando pues, CAFIT, TESEAS, TESAF o programas de formación especializada en el mundo del fitness o para técnicos,
o, o si es que la gente a lo mejor no quiere o no hay tanto volumen de ese personal o gente preparada para trabajar ahí, ¿no? Más luego toda la legislación que hay también para, pues eso, que ahora para poder trabajar ahí pues tienes que tener un grado superior o la licenciatura en CAFIT. Sí, es verdad bueno, a veces la regulación ha puesto demasiadas puertas, ¿no? Demasiadas puertas y a veces es difícil porque al final acabas encorsetando mucho el mercado laboral y lo haces complicado, ¿vale? Tanto para los empresarios que tenemos que buscar, bueno, el mejor talento, que es nuestra obligación, es tratar de tener a los mejores contigo, ¿no? Pero también a las personas que quieren trabajar, ¿no? Que muchas veces pues, ven que a lo mejor los requisitos en este puesto de trabajo, pues, a veces ellos luego no lo cumplen o tienen dificultades y luego los acaban buscándose la vida en otro sitio. Entonces, bueno, es verdad también, bueno, pues hay más gente buscando, eso sí es verdad, porque hay, bueno, pues está creciendo, estamos todos creciendo y eso hace que haya más oferta, con lo cual, bueno, pues las personas también tienen más capacidad de elección. Pero bueno, al final yo siempre lo digo, y lo digo mucho también con recursos humanos, con Almudena, que hemos mencionado también fuera de cámara. Al final tenemos que intentar ser atractivos, claro, no solo para el cliente, sino también para los trabajadores, y esa es nuestra misión. ¿Cómo construís vuestro employer branding? Es decir, ahora mismo que hay tanto centro, gimnasio, que el fitness está siendo un boom en los últimos 5 o 10 años, cada vez se está abriendo más y más y más. Y además que las expectativas de crecimiento de apertura de gimnasios, pues vosotros estáis ahora también abriendo 2, que ahora mencionamos cuáles son, pero ¿cómo se construye esa marca, ese employer branding para que alguien quiera trabajar contigo? ¿Cómo os diferenciáis vosotros desde AltaFit? A ver, nosotros es verdad que muchísimas de las personas que vienen por recomendación. Esto funciona como el member get member, ¿no? de los clientes. Muchas veces cuando lanzas una oferta se entera el equipo y enseguida tienen algún contacto y muchas veces nos vienen este tipo de personas, con lo cual ya te está diciendo algo. Si alguien que trabaja contigo está recomendando su empresa a otro, es algo que ya eso es branding lo mejor. Es el mejor, es el NPS famoso, ¿no? Sí. Entonces, para nosotros esto es vital. Y luego intentamos ser transmitirnos, o sea, mostrarnos como somos. Somos una empresa muy abierta, una empresa muy cercana, con unos valores muy definidos, que queremos estar cerca de la gente, cerca de las personas, que queremos que las personas que estén con nosotros crezcan, se desarrollen y bueno, y el tiempo que estén con nosotros, sea mucho o poco, bueno, pues den todo lo que puedan y nosotros les demos todo lo que esté en nuestra mano. Por eso tenemos una academia de formación bastante interesante. Y esto es un poco las líneas, un poco pues el faro, ¿no? que nos lleva para ser atractivos. Y, por ejemplo, ¿cómo gestionáis vosotros? Te he escuchado también en alguna entrevista decir el término accesible, que me ha gustado y lo quería sacar hoy. ¿Cómo tú, como director general, cómo eres accesible a empleados, incluso a clientes? Es decir, porque al fin y al cabo también tu día a día tiene que ser complejo en el sentido de que, 90 centros, ¿no? Pues en el día a día te tienen que llevar, pues estarás también muchos días apagando fuegos o cosas que surgen. Siempre surgen cosas. Actualidad, ¿cómo es un director general accesible? Bueno, lo primero es tener un equipo de máxima confianza en el que puedas delegar, ¿vale? O sea, y estés tranquilo. Porque yo esto lo he dicho también en muchos sitios, si estás apagando fuego porque estás más en el hacer y no dejas que tu equipo se desarrolle. Entonces, para mí, bueno, pues controlas, o sea, mi función es estar al servicio, estar al servicio de la gente, de mi equipo, de la gente, de nuestros colaboradores. Entonces hay que mostrarse accesible, porque si no sería coherente que yo quiera estar al servicio y luego pues no cojo una llamada o no atiendo una petición, ¿vale? Te digo, yo a veces he recibido mensajes privados por Instagram o por LinkedIn de clientes. Y podía decir, mira, podía contestar, mira, este no es el medio, contesta por aquí. Y lo que hago es que directamente traslado el mensaje a la persona que sea. O sea, no respondo, o sea, no le doy una solución, pero sí me muestro incluso accesible ahí. Intento lo menos posible para que la gente utilice los medios adecuados. Pero ¿qué tienes que...? O sea, la base para mí es la confianza. Es que no se puede responder a todo el mundo. Es decir, es como, imagínate, pues toda la gente que te puede conectar, no te digo por Impulsing, pero imagínate por LinkedIn, ¿no? No puedes responder a todos. Y la gente no se tiene que tomar a mal eso. O sea, lo que tienes que poner es o educarles, o a lo mejor puedes responder un día a una persona en concreto. Claro. Pero claro, es que tú imagínate, la cantidad de gente te puede escribir por LinkedIn a ti. Si te pones a responderles, pierdes foco, ¿no? de tus tareas, que son las esenciales. Entonces, muchas veces también tienes que tener... Imagino, ¿no?, que tú te exigirás a ti mismo
cuál es mi foco, porque como intentas estar en todos lados... Tienes que ordenarte y utilizar mucho tu matriz de prioridades y también tener siempre el contexto muy cerca. O sea, decir, a ver, hoy qué toca, o esta semana que toca, o este trimestre que toca. Y a partir de ahí dices, bueno, pongo más foco aquí, más foco allí. Mira, hoy no estoy para nadie, o en esta época no estoy para nadie, o ahora estoy accesible a todo el mundo. Bueno, tienes que estar un poco siendo muy coherente con la gestión de tu tiempo personal y profesional. Oye, te quería también preguntar por vuestros centros, los 90 que hemos hablado. Vais a abrir ahora Sí. Estepona en Málaga, Sí. y hemos dicho aquí en Madrid Arroyomolinos están en obra y bueno, en el momento que estamos grabando esto, porque esto me imagino que se verá mucho tiempo. Esto se verá semana que viene, yo creo. Sí, pero luego se queda. Bueno, en luego, YouTube, bueno, esto es evergreen. Esto cada persona puede llegar. Estamos en septiembre, mediados de septiembre de 2024. Eso es importante. Se está grabando aquí. Eso es, pues eso. Tenemos estos 2 proyectos ahora en marcha, pendiente de los últimos coletazos para poderlos abrir en las próximas semanas. Y ya estamos lanzando las siguientes obras, porque tenemos 10 gimnasios con estos 2 incluidos que queremos abrir en los próximos meses. Entonces, bueno, ya estamos 2 más 8. 2 más 8. ¿Centros propios, franquiciados? Ya propios, me decías. Sí, todo propio. Nosotros, los franquiciados, los centros franquiciados que siguen con nosotros, han renovado sus contratos 10 años después. Bueno, pues son centros que nos ayudaron en Etapa inicial. Etapa inicial, nos ayudó mucho a crecer. Fueron un poco, bueno, esas personas que confiaron en las personas y que, bueno, pues afortunadamente les ha ido bien, los proyectos les han ido bien y de hecho pues siguen después de los 10 años de contrato, han seguido renovando por otro tiempo. Pero ya no hemos vuelto a abrir franquicias. Solo permitimos que si algún franquiciado nuestro quiera abrir algún centro más, a él sí. Te iba a preguntar por eso, si tenéis franquiciados que gestionen varios centros ahora. Sí. Entonces hemos permitido que eso se permita, porque entendemos que ya nos conocemos, ya sabemos cómo somos y bueno, hay un feeling, y hay un respeto, y hay un saber hacer que compartimos y nada, pues encantados de la vida. Mencionas que, bueno, estos 2 que hemos mencionado, más otros 8 que tenéis previstos, digo que estáis trabajando en ello. Sí. Factores claves para abrir un gimnasio. Ubicación. ¿El principal y fundamental o hay más? Bueno, ubicación es muy importante. Hay ubicación y cuántas personas pueden venir, porque al final nosotros el tiempo que usamos intentamos que sea lo más efectivo posible todos. Y bueno, pues ubicación ya sea en residencia o sea en las zonas de trabajo o de estudio es prioritaria. La ubicación es prioritaria. Entonces ahí nosotros utilizamos muchas herramientas, una de ellas de geomarketing, otras también de análisis de competencia, y siempre hay una parte subjetiva de conocimiento del entorno, ¿vale? Hay una parte que no te la dan las herramientas, que es pasearse y pues pasearse por las calles, ¿no? Y eso, afortunadamente, la red de directores que tenemos es grande y cada vez que hay una oportunidad, la opinión del director que está en un centro cercano, para nosotros es muy importante. Sí. Bueno, hemos hablado muchísimo de tu etapa en el Tafí, de cómo está evolucionando el proyecto, estos planes futuros ahora que tenéis, cómo está estructurado, roles. Yo te quería preguntar ahora un poco por tu faceta de emprendedor. En todos estos años, ¿has temido alguna vez que el proyecto no fuera adelante, que se pudiese caer? ¿Ha habido algún momento de estrés? Pues se ve ahora todo lo bonito, ¿no? Y hablamos de aperturas y, joder, qué bien, pero me imagino que A ver, los proyectos ha sido camino de rosas. Claro, los proyectos tienen, como todo proyecto, tiene sus momentos, incluso y momentos más difíciles. Momentos difíciles que si esos momentos difíciles los asumes y entiendes como una parte del proceso y aprendes de ello, te hacen más fuerte, ¿vale? Entonces, los ha habido lógicamente. Y bueno, pues si quieres por destacar uno, hemos pasado el COVID. ¿Dirías que fue el más...? Hay un momento, claro, tú estás 3 meses sin facturar y tienes que tomar decisiones rápidas, urgentes, y sobre todo lo que más vértigo me dio en aquella época era no tener el control de la situación. Que no dependía de ti. No dependía de ti. Y además dependías de políticos, en este caso, que tampoco tenían mucha idea de lo que estaba pasando. Entonces yo, bueno, sabes que formo parte de la patronal y ahí estuvimos empujando mucho, trabajando en silencio y trabajando en la sombra, pero apoyando mucho para que, bueno, nuestro sector no saliera tan perjudicado como al fin acabó saliendo, pero intentando mediar, intentando enseñar
para que no nos cerraran en muchos sitios. Y de hecho levantamos muchas veces restricciones en comunidades autónomas porque no entendían. Muchos políticos se enfrentaban a este modelo, o sea, a los gimnasios como si fuéramos el deporte, como si... Entonces no entendían el tema del ejercicio físico, la salud, la prevención, el sistema inmune. Y tuvimos que enseñar mucho, tuvimos que hacer mucha didáctica, mucha pedagogía en aquella época. Pero claro, al final ellos dictaban normas que afectaban directamente a tu cuenta de explotación. Entonces ahí sí que es verdad que hubo un momento, nosotros afortunadamente, pues lo que te digo, pues el estar participados en ese momento por este private equity, pues también te da esa tranquilidad, ¿no? Que a lo mejor no te lo hubiese si no lo hubiesen estado. Claro, pues estás hablando de un modelo, de un proyecto muy grande en aquel momento. Claro, es que el modelo de negocio de cualquier gimnasio son cuotas. Claro. Es que no hay más. Nada, la gente va o... ingresos ceros y tus gastos. Entonces, bueno, afortunadamente, pues hubo algunas medidas, ¿no? Pues lo de los ERTEs, que yo me acuerdo de tener muchas conversaciones en aquella época con directivos de grandes cadenas en todo el mundo, en Latinoamérica, en Estados Unidos, que hablábamos y nos compartíamos información, porque al final unos íbamos en diferentes fases que otros. Sí. Y yo me acuerdo cuando yo hablaba de los ERTEs en España, en muchos países decían que ellos no, que ellos eso no lo tenían, que tenían que despedir, que no tenían esa posibilidad de esa ayuda de los gobiernos para poder, pues que los trabajadores pudieran tener un ingreso, aunque no trabajasen. Y esto en España, por ejemplo, pues ayudó mucho. A lo mejor no se ha valorado suficientemente, pero en aquel momento... Pues también destacar este tipo de cosas. Sí, ayudó. Yo lo vi cuando hay que hacerlo. Cuando yo hablaba con personas de otros países, les anticipaba, porque España iba más avanzada, por ejemplo, que en países por ejemplo, Latinoamérica, y teníamos muchas reuniones de esto, ¿no? De qué estáis haciendo, cómo vais a gestionar esto. Y la verdad que fue en un momento de mucho aprendizaje, hablando con CEOs, con presidentes, con directivos de grandísimas cadenas en Latinoamérica, por ejemplo. ¿Tú cómo gestionas a nivel personal estos momentos de estrés? O sea, esta situación límite, por ejemplo, que os llevó el COVID, a nivel personal, emocional, ¿cómo lo gestionas? Bueno, pues intento mantener mucho la tranquilidad. De hecho, yo soy muy tranquilo. Lo llevo por dentro, como se suele decir. Pero también es verdad que el ejercicio en mí es un gran amortiguador Sin duda. de estrés. Yo ahora estoy lesionado y estoy hundido. También un poco la introspección, el trabajar un poco hacia ti, ¿no? El tema de la meditación, bueno, pues el decir, paro un poquito, pienso, reflexiono, o sea, no meterte, o sea, salirte un poquito de la rueda, ser esa función un poco más de observador de qué está pasando, no reaccionar sin sesgos, así y tal, dejarte un poco... Sí, eso que acabas de decir es, o sea, no reaccionar por impulsos. Correcto. Todo el mundo, si te fijas, reacciona por impulsos. Te dicen algo, te aprieta, o sea, es una de las cosas que también obviamente no es un camino de rosas, pero es una de las cosas que más he intentado también poner foco. Eso que acabas de decir para mí es fundamental, no reaccionar por impulsos. Yo reacciono mucho por impulsos, porque también vengo del mundo de deporte de competición. Claro. Entonces, claro, yo qué sé, tú estás, por ejemplo, que también he visto que fuiste profesor de la Federación Madrileña de Fútbol, que empezaste también ahí. Ahí empezamos. Y yo vengo del mundo del fútbol también. Entonces, claro, si te fijas, cualquier entrenador, preparador, jugador, jugadora, reaccionan todos por impulso. Cuando se cabrean es todo impulso, no piensa. Entonces, obviamente, cuando estás jugando a lo mejor es más complejo, pero desde roles de gestión, como reacciones por impulso, malo. Claro. Tienes que dar ese pasito atrás o elevarte. Si hablamos un poco siempre de la figura esa el observador del observador, ¿no? Elevarte un poquito y bueno, cuando te hablas un poco perspectiva, te das cuenta y puedes tomar decisiones mejor, más informadas, menos sesgadas y luego hay un tema de comunicación y confianza, ¿vale? En un momento delicado como este tienes que estar, con tu gente tiene que haber una comunicación muy fluida. Sí. Vale, porque es importante que vamos todos a una, ¿no? Hay que salvar la compañía en este caso, ¿no? Hay que mantener el barco navegando, entonces tenemos que ir todos a una. ¿Tu rol ahora mismo en el día a día como director general, cuál es? O sea, obviamente, ingresos, que todos los centros facturen porque eso es lo que permite la sostenibilidad de la compañía. Pero, ¿qué rol destacarías tú como principal objetivo tuyo ahora mismo en Altafit? Bueno, básicamente es eso. Al final tenemos una de las cosas que aprendimos del fondo, que lo dijo Ignacio, nuestro consejero, nada más llegar, fue, oye, todas las reuniones empezamos hablando de números y acabamos hablando de números. Bueno, o sea, los números, nosotros somos muy románticos, ¿no? Al final somos muy apasionados del fitness. Claro, eso no vale. Claro. Aterrízame las cositas. Sí. Muy interesante. Y esto es donde estamos, ¿no? Entonces, bueno, pues básicamente es esto. Nosotros tenemos que ir cumpliendo unos proyectos y unos presupuestos y a partir de ahí todo va. Ahora, ¿cómo lo hagas? Ahí es donde está un poco el know-how de cada uno, ¿no? Oye, ¿cómo consigues las altas de este mes? ¿Cómo consigues cumplir el objetivo de rentabilidad de este mes? ¿Cómo consigues
Entonces, al final, mi función está un poco en estar cerca de todos los directores de departamento, de los área manager y de los directores de los gimnasios, pues para ir, bueno, pues que todos vayamos alineados hacia el cumplimiento de objetivos. Sí, sobre todo eso, mira, eso yo también me gusta que lo comentes, sobre todo que oye, pongo objetivos y en base a objetivos como llego a ellos, pero no al revés. No empiezo a hacer y venga, ya llegaré. No. Sí, el objetivo al final es un faro y tienes que, es hacia donde te diriges y bueno, y lo que pasa es que hay que ver cómo lo haces. ¿Lo bueno y lo malo de emprender para ti? Lo bueno y lo malo. A ver, lo bueno es, bueno, pues que al final, si estás emprendiendo con algo que te apasiona, es que estás dejándote, es eso, ¿no? De decir que hay algo que tanto te apasione que el tiempo no pasa por ti, ¿no? Que prácticamente pasan las horas, ¿no? Que estás en flow, ¿no? Como se suele decir. Entonces eso es lo bueno de emprender, que estás desarrollando tus proyectos, desarrollando tus ideas. Para mí una de las cosas más importantes y que más me han hecho crecer es implicar personas en los proyectos. O sea, el tener una idea, empezar a aterrizarla y ver que cuando la cuentas la gente se te suma y se te quiere incorporar al proyecto y empiezan a trabajar contigo y te hacen crecer. Y bueno, pues todo esto para mí es lo mejor de emprender. Esos emprendedores que no, yo mejor solo, no cuento mi idea, tal, porque pierdo, ¿no? Esa parte un poco de solo, ¿no? Yo creo que es perjudicial. Yo creo que para mí una de las ventajas de emprender y de las cosas buenas de emprender es pues, implicar gente que se suba a tu idea. Y también te escuché alguna vez, pero esto creo que fue en alguna charla, no en podcast. Yo creo que eso, en este caso tú, no limitar el proyecto. Es decir, sí, no ser tú un limitador. Creo que eso también es muy importante a toda la gente que nos escuche, que hay mucho emprendedor en el mundo del deporte que nos escucha todos los martes. No limitarlo, es decir, no ser o egocéntrico, egoísta en ese sentido. Es que de ahí nacen las comunidades, ¿no? Al fin y al cabo es que no puedes ligar una marca, por ejemplo, ahora tan grande como Altafita a una persona. Ojalá impulse en unos años. Es que eso creo que es... Al final tú tienes que tener claro hacia dónde quieres llevar tu proyecto y cómo tienes que ser más protagonista a veces, menos protagonista a otros. Y tienes lo que necesite la compañía. En función de lo que necesite el proyecto. Exacto. Es que es así. Es así. Exacto. Entonces, para mí es vital el saber dónde estás en cada momento. Oye, ahora mismo entonces, por ir apuntillando y cerrando temas, el control mayoritario de Altafita ahora mismo lo tiene el fondo. Sí. Quedáis 2 fundadores, nosotros 3 deducimos que salieron. El otro cofundador que tienes, ¿qué rol tiene en la compañía? Es el presidente de la compañía. Presidente, vale, pero lo has mencionado al principio. Sí, Vicente Olivenza, el primer presidente de la compañía fue Fernando Galín, cuando constituimos el proyecto, y cuando se vende el proyecto cuando ellos venden las acciones, Fernando sale de la compañía, junto a los 2 socios, Daniel y Javier, los 3 socios que me acompañaban desde el principio. Entra MCH, que es nuestro private equity, y comprando sus acciones, y nos quedamos Vicente y yo. Entonces Vicente se queda como presidente, es nombrado presidente. ¿Qué labores tiene como presidente, por ejemplo, ahora? Es presidente del Consejo de Administración, ¿vale? Y hasta toda la parte ejecutiva la llevamos consejero delegado y dirección general con todo el comité de dirección. ¿Habláis a veces, os ponéis nostálgicos, Vicente y tú, de ostras, mira hasta dónde hemos llegado, o mira 13 años después dónde estamos? Sí. ¿Tenéis ese tipo de charlas o vuestras charlas en el día a día son operativas? Me imagino que tenéis un vínculo también. Claro, hombre, siempre nos gusta, a ver, ¿sabes? O sea, que muchas veces el día a día no nos dejan poner el retrovisor y mirar para atrás. Y a veces tienes que mirar tú, porque a veces te hacen mirar otros. Te dicen, joder, es que mira, no, ahora mismo lo estás planteando tú, ¿no? Joder, lo que habéis hecho. Y a veces no te pones en valor. Y es que hemos hecho una cosa interesante. Dices, oye, en 10 o 11 años hemos creado un proyecto, están viviendo casi 700 familias de 700 empleados tenéis. Claro, hay más de 150.000 clientes. O sea, al final has hecho un proyecto que está teniendo su peso. Entonces, oye, pues hay que mirar con orgullo lo que se ha ido construyendo. Entonces, sí, no es nostalgia, es casi más orgullo. Y sobre todo ver gente que está contigo desde el principio, que ha ido creciendo, lo va viendo cómo... ¿Tenéis empleados desde el minuto 1 que siguen 13 años después? Y que han ido creciendo. O sea, tenemos personas que eran monitores deportivos y ahora son área manager. O tenemos personas que entraron en prácticas y ahora son directores de gimnasio. Entonces, claro, tú dices, 4 o 5 años después, 6 años después, y aquí siguen. Y ahora, mira, tenemos personas que entraron como técnicos deportivos y ahora son responsables de formación. Ya, ¿sabes? Ahí claro, ves cuando ves crecer a la gente, la verdad es que lo que te decía, que es de las cosas buenas de emprender y de lo que te sientes orgulloso.
¿Qué consejo le darías tú a alguien que quiera emprender o que esté emprendiendo? Primero que tenga una idea, que tenga una idea que le apasione, ¿vale? Que le permita dedicarse. Segundo, también que esa idea tenga sentido. O sea, que tú puedes tener una idea muy grande, pero el mercado no te la compra. Entonces, valida esa idea, ¿vale? Un poco la metodología Lean Startup, pero al final valida esa idea antes de ponerte a centrarte o antes de despedirte de una empresa porque quieres lanzar tu proyecto. Espérate, valida cosas, ¿vale? Y luego, en cuanto puedas, apaláncate de personas que te ayuden a crecer. Para mí es lo más importante. ¿Hacia dónde va el mundo del fitness, José Antonio? ¿A dónde va Altafit? ¿Hacia dónde va el fitness? ¿Más centros? Obviamente la salud ya está siendo, como hemos mencionado aquí en algún episodio, ¿no? Como un más ya de la sociedad. La gente se cuida, le está dando ya es como algo casi... Yo creo que todavía nos queda. O sea, todavía hay un porcentaje alto de población todavía sedentaria que deberíamos conseguir. Que creo que tienen muchos de estos sedentarios tienen conciencia, pero no tienen voluntad, ¿no? Tienen conciencia de que sí, sé que me tengo que poner, sé que me tengo que, es el tener que, pero no el estoy haciendo, ¿no? Entonces, muchos están en eso y creo que nos queda mucho todavía por difundir y por ganar cuota, ¿vale? Porque creo que bueno, que hacemos, bueno, al final nuestra industria hace muy bien a las personas. Estoy bastante contento de ver a los chavales jóvenes. No tanto porque al final los chavales jóvenes estén llenando los gimnasios, que es muy positivo para todos, ¿no? Al final todos vivimos de los clientes, sino porque veo en los chavales jóvenes una cultura de que la actividad física se queda. O sea, como que lo tienen. Es como un hábito adquirido. Y jolín, estos chavales jóvenes, al final, en el tiempo veremos que si consolidan este hábito, van a ser clientes para toda la vida. ¿Vale? Entonces, para mí eso también es muy importante, que estos chavales que se están incorporando ahora, pues que están demostrándonos bueno, el hábito del ejercicio, incluso a mucha gente mayor, con constancia y tal, bueno, pues que esto se perdure el tiempo. O sea, yo creo que tengo bastante recorrido por todo esto. ¿Va a haber clientes para todos los gimnasios que se van a abrir en todos los próximos años aquí en España, en todas las ubicaciones? Sí, yo creo que sí. Es verdad que hay ubicaciones bastante colapsadas en algunos casos, donde, bueno, dependiendo de tu modelo de negocio puedes tener hueco o no. Yo creo que hay algunas marcas que a veces se están metiendo en sitios que sin haber estudiado muy bien, yo creo, el mercado, o dándose cuenta que no van a tener un rendimiento X y van a hacer perder al otro que está ya instalado. O sea que al final se van a tener que repartir la tarta, ¿no? Porque hay sitios en los que puede haber cierta saturación, pero todavía queda muchísimo por hacer. O sea, yo creo que nos queda mucho por hacer. Hay cada vez más variedad. Yo creo que eso también es positivo para que los clientes tengan opciones. Cuanta más opciones tenga el cliente, más hábitos se genera, más gente se incorpora y es mejor para todos. O sea, al final hay que hacer la tarta más grande de una manera o de otra. ¿Vais a seguir con foco en España? ¿Planteáis también opciones fuera? De momento... Bueno, nosotros no tenemos... Se planteó antes de la entrada del Private Equity porque hubo alguna conversación con algún país, pero al final nos dimos cuenta que teníamos mucho por hacer, fíjate. De hecho, doblamos la compañía. Claro. Y yo creo que hicimos lo correcto porque nos hubiera desenfocado. Si nos vamos tan pronto, nos hubiéramos desenfocado, oficina internacional, hubiera sido un caos. Entonces yo creo que hicimos lo correcto. En el momento en el que estábamos, decidimos no hacerlo y hoy en día no nos lo estamos planteando. Todavía no hay encima de la mesa este tema. Si alguien, por ir cerrando el episodio, si alguien quiere trabajar en el mundo del fitness actualmente, hay un desconocimiento, ¿no? Que asociamos solo fitness a ser monitor, técnico deportivo o club manager, ¿no? Claro. Si alguien quiere trabajar en el mundo del fitness, tenéis departamento de marketing, ventas, me imagino los áreas manager también, como hablabas, tenéis pues eso, ¿no? Como un proyecto de carrera para vuestros empleados que puedan aspirar a esos cargos también, ¿no? Claro. Imagino que le daréis también prioridad a que sea por crecimiento interno en la compañía. Sí. Pero si alguien quiere trabajar en el mundo del fitness, estaría un poco la parte corporate y la parte más de deporte salud, ¿no? ¿Qué opciones tiene? O sea, ¿qué le puedes decir tú a alguien que quiera trabajar en el mundo del fitness para que sepa todas las oportunidades que hay ahora mismo? Claro, lo primero es ver lo que hay, ¿vale? Porque es verdad que ahora hay mucha oferta, o en vuestra plataforma se ven ofertas y saliendo, o sea, circunscribiéndonos al fitness, ¿no? Y no al deporte, que también hay de oportunidades. Es verdad que hay bastantes puestos muy demandados ahora mismo. El técnico deportivo es uno de ellos. Yo
sabes, bueno, que doy formación en algunos másters y yo siempre le digo a los chicos, ¿no? Fíjate, vas a dar una formación a chavales que se están sacando el posgrado, ¿no? Y que no, experiencia cero. Yo a muchos de ellos les he dicho, empezad a trabajar en la recepción de un gimnasio. Ya. No penséis que vais a ser directores. Empezad ahí y demostrar vuestras capacidades, porque vais a acabar, primero porque vais a conocer al cliente. Vais a conocer al cliente desde las recepciones donde mejor se conoce un cliente. Le vais a conocer mejor. Y a partir de ahí vais a conocer sus necesidades, sus expectativas. Y desde ahí podéis crecer hacia el marketing, hacia el área técnica, hacia el área de gestión, en función un poco de donde tú vayas viendo tu desarrollo. Pero lo vas viendo. Pero lo importante es entrar. Hay muchos graduados y por eso es uno de los problemas que tenemos con las regulaciones, que bueno, pues que al final cuando no se gestionan bien te están haciendo, bueno, pues que muchas personas digan, no, mira, es que yo soy tal y yo solo puedo aspirar a este puesto. Ya, pero es que a lo mejor tú a ese puesto necesitas algún año de trabajo, ¿no? De experiencia, de irte también tú viendo por tus intereses, tus gustos, tus deseos. ¿Tú crees que hay mucho desconocimiento por ese público un poco más joven que está ahí pensando en trabajar? ¿Crees que hay desconocimiento por los procesos que hay que pasar para llegar a roles de manager o de dirección? ¿Crees que no son conscientes, tan conscientes los jóvenes como, por ejemplo, antes? Yo creo que depende de las empresas. Por ejemplo, cuando una empresa, como ahora acabamos de decir, ¿no? Altafit está para abrir 10 gimnasios. Claro, eso genera expectativa de crecimiento, tanto para las personas que tienes en el equipo, como para otras personas que puedan decir, oye, es que estamos en crecimiento. O sea, cuando estás en crecimiento, entonces el ver empresas en crecimiento, hay muchas personas que dicen, me incorporo a esta empresa porque, oye, empiezo por aquí. Si tengo esa mentalidad un poco más estratégica de crecer dentro de una compañía o de aprender mucho, pues oye, me voy a focalizarme en empresas que estén en crecimiento. ¿Por qué? Porque me pueden dar, primero porque puede haber oportunidades y porque, bueno, pues si están en crecimiento en algún momento dado puedo promocionar. Entonces yo creo que eso es importante. ¿Cuánto conocimiento pueden tener? Yo no sé cuánto hay de pasivo y de activo, o sea, de búsqueda pasiva, o sea, de que estás aquí, te llegan, porque vas dejando tus currículums en plataformas, o directamente porque haces una búsqueda activa y presentas cartas o te presentas en un gimnasio y dices, oye, mira, es que me encantaría trabajar aquí. Claro, eso es lo que nosotros hemos tratado siempre de diferenciarnos de... O sea, que Impulsi no sea solo un buscador de empleo, sea una red de personas. Porque nosotros ahora estamos consiguiendo, porque tratamos, mejor dicho, de estar muy cerca tanto de las compañías que utilizan la red como de las personas que la utilizan. Y nosotros hemos habilitado funcionalidades de conectar con personas y enviar notas. Claro. Entonces eso es lo que facilita que cuando, imagínate, busco gimnasios en Madrid o ahora vamos a abrir funcionalidades para buscar empleos por tipo de empresa. Clubs, gimnasios, federaciones, ligas, academias, empresas de producto. Claro. Entonces para que cuando se vayan las personas detrás tú puedas hacer lo que acabas de decir. Es decir, que la gente no solo se limite a echar un currículum, sino que vea, o en los empleos ponemos siempre la oportunidad de poner el responsable del proceso de contratación. Claro. Para que si la empresa lo decide, pues oye, si hay alguien proactivamente que aporte valor y que diga, oye, quiero trabajar contigo por esto, porque eso se ha perdido un poco y al fin y al cabo lo que has dicho tú al principio, oye, estos son personas, Altafit está hecho de personas, no es un Altafit. ¿Quién es Altafit? Claro. Altafit es José Antonio, el equipo. Así es. Sí, es clave. De hecho, ¿qué estamos haciendo muchas empresas? Nosotros, bueno, recientemente publicamos un acuerdo de formación profesional con CESUR. Al final estamos también apalancándonos mucho de los chicos que recibimos en prácticas. Son chicos que están con nosotros un tiempo, que los observamos, les validamos, les vemos y muchos de ellos, según entran en prácticas, continúan trabajando con nosotros. ¿Por qué? Porque ellos ya han entendido el modelo, nosotros les hemos visto trabajar y ahora lo que queda es seguir con la formación interna que tenemos bastante potente y que se incorporen al proyecto. O sea, nosotros también trabajamos mucho de esta manera y hemos formalizado este tipo de acuerdos porque entendemos que es una forma buena de captar talento. Pues José Antonio Sevilla, ha sido un placer. Muchísimas gracias por tu tiempo, por contarnos pues, esta auténtica masterclass de fitness, emprendimiento, gestión deportiva. Muchas gracias. Un placer estar, compartir. Al final, a los que nos apasiona este sector, cada vez que tengo la oportunidad de compartir, pues eso, empieza a fluir y nada, me he sentido muy a gusto con vosotros. Yo también y muchísimas gracias por venir. Al resto recordamos que podéis escuchar el episodio en nuestro canal de YouTube, con clips semanales también en nuestras cuentas de Instagram o TikTok y por supuesto en todas las plataformas de audio, Spotify, iVoox, Apple Podcast. Ahí tenéis el episodio. Recordad todos los martes desde las 7 de la mañana un episodio nuevo en nuestras Sports Talks de Impulsing
con profesionales referentes del sector deportivo, fitness y salud, como José Antonio hoy. Muchas gracias de nuevo y nos vemos en la próxima semana. Adiós.